¿Qué tal amigos del canal Iches? Esta es la ronda 15 del Opera Euro Rapid y vamos a ver la partida entre el gran Lenier Domínguez Pérez contra el gran maestro Jan Nepomniachtchi. Nepo estaba completamente obligado a ganar para asegurar su pase a la siguiente ronda de eliminación directa. Las negras las lleva Lenier Domínguez, las blancas Jan Nepomniachtchi. Son partidas de 15 minutos más 10 segundos de incremento. Vamos a ver qué abre con D4 aquí Nepo. Caballo F6 de Lenier Domínguez, todo normal, C4 y E6. Caballo C3 y alfil B4. Ya tenemos aquí la defensa Nimzo India, ya evita el E4, ¿no? Esta es la forma hipermoderna de luchar por el centro. En caso de 4, pues simplemente caballo por, ¿no? Debido a la clavada. Así que tras alfil B4, Nepo hace E3 para desarrollar rápidamente su flanco de rey con alfil D3 y caballo B2. Enroque de Lenier y alfil D3, ¿no? Como les digo. D5 ya lucha ahí por el centro para evitar el E4, ¿no? Ya estaba quizás por ahí amenazando un E4 el blanco. Y C por D5. E por D5 y caballo B2, ¿no? Vemos como primero saca su alfil Nepo y una vez que ya el alfil está fuera, ahora sí hace caballo B2, ¿no? Para recapturar en C3 de caballo. Torre 8 ya habilita la casilla F8 en caso de quizás por ahí volver con el alfil a F8 y también ya pone su torre en la columna semiabierta. Alfil de 2 y alfil de 6. Lenier sabe que no va a cambiar ese alfil porque ahora las piezas del blanco están mal colocadas, ¿no? En D2 y en E2 quizás van a tener que moverse otra vez, ¿no? Torre C1, torre en la columna semiabierta y C6 le da solidez a su centro, enroque corto y caballo A6. Y de acuerdo a mi base de datos ya es una novedad teórica, ¿no? Este caballo A6, F3, ya le quita la casilla E4 al caballo y además prepara la expansión en el centro con E4. C5 es la forma más común de intentar crear tensión central para que el blanco no pueda ejecutar su expansión en el centro. Con E4 y crear su centro perfecto por ahí, ¿no? Rey H1 y caballo C7, ¿no? Una ligera imprecisión por ahí ya de Lenier Domínguez. Tras Rey H1 quizás caballo B4 era un poco mejor, toca el alfil, gana un tiempo sobre el alfil para intentar ganar la pareja de alfiles y además reposiciona ya su caballo a la casilla desde donde va a meter bastante presión sobre el centro blanco, ¿no? Tras Rey H1 pues hace caballo C7 y Lenier y G4 en Nepo, que ya es un ligero error por ahí. Es verdad que Nepo tenía que pues jugar a ganar, ¿no? No le quedaba otra más que jugársela. Tras caballo C7 la mejor jugada era caballo B5 y ya te aseguras ganar la pareja de alfiles aquí, ya que caballo por B5 es imposible de realizar porque existe este jugador D por C5 y quizás este D por C5 es lo que Nepo no vio cuando calculó ese caballo B5 y ahora te están tocando el alfil y te están tocando el caballo, ¿no? Si intentas algo desesperado como alfil por H2 seguiría simplemente alfil por B5, ¿no? Y te están tocando la torre N8 además el alfil en H2. Tras caballo B5 la mejor jugada que puede hacer el negro es algo como B6 para darle soporte a tu peón en C5 ya que te estaban amenazando comer en C5. Vemos que también la acción de la torre entra por ahí una vez que mueves el caballo a B5. Tras este B6, pues ya ahora sí comerías en D6, ¿no? Y dama por D6, si es el alfil de negro del jugador de las piezas negras, pues era muy importante, ¿no? Porque la posición está a punto de abrirse, cosa que favorece bastante a la pareja de alfiles. Bueno, pues G4 aquí de Nepo y B6 de Lenier Domínguez, que es otra imprecisión por ahí. Quizás tras el B6 el G4 era mejor jugar algo como C4 y tras alfil C2 jugar B5, ganar espacio en el flanco de dama y crear contrajuego por ahí, ¿no? Por ejemplo, si G5 sería caballo H5, ya estás tocando ese peón, E4 lo defiendes y B4, ¿no? Esta es la idea. Caballo por, E por D5 y dama D7. Aquí ya se puede ver clarita la idea, vas a crear un ataque en el flanco de rey, ¿no? Vas a meter dama H3 para meter presión sobre el peón en H2, hay caballo G3 en algún momento, obviamente una vez que el caballo se quite, ¿no? De ahí, o quizás comer en E2 en algún momento, pudiera ser una amenaza. Si intentas algo como alfil A4, pues te meten dama H3, ¿no? No puedes comer en E8 porque te pegan mate aquí. Y tras dama H3, pues ya podemos ver la ventaja aquí del negro, ¿no? En esta posición. B6 de Lenier, que le da más solidez ya por allá a su peón en C5. Caballo G3
y G6, ya evita el salto a F5 quizás por ahí, caballo E2 y alfil B7, por ahí ligera imprecisión, ya era mejor meter el C4, ¿no? Que les venía diciendo, tras alfil C2, jugar B5 y no te queda más que buscar en contrajuego en el flanco de dama, ¿no? Ya que en el flanco de rey pues tiene todas las de ganar por ahí el blanco, ¿no? Y te la tienes que jugar ya en el flanco de dama. Bueno, pues alfil B7 de Lenier y G5 le toca al caballo, caballo D7, toca ese peón en G5 y H4, caballo F8 para meter el caballo en E6 y meter presión sobre el centro, rey G2 y alfil A6, ¿no? Otro por ahí ligero error de Lenier, un poco mejor era este alfil por G3 y ya dificilísimo, ¿no? De realizar este alfil por G3, como entregas ese alfil tan fácilmente por un caballo que no hace gran cosa, la verdad, y es que la máquina es brutal, ¿no? Aquí con este alfil por G3, tras caballo por G3, la idea es simplemente jugar caballo C6 para meter presión en el centro, ¿no? Y es nada más por la ganancia del tiempo, ¿no? De este tiempo importantísimo sobre el centro blanco, ¿no? Que, por ejemplo, si el blanco regresa a defender su peón en D4, seguiría torre C8, ¿no? Y ahora sí, F4, esta es la idea, ¿no? C por D4, E por D4 y caballo G7. Intentar este bloqueo sobre la casilla F5. Por ejemplo, si F5 del blanco seguiría torre por C1, alfil por C1 y alfil C8, ¿no? Ya logras satisfactoriamente el bloqueo sobre la casilla F5. Esta es la idea, ¿no? Por ejemplo, F6 y caballo F5 ya estás bastante seguro aquí. Por ejemplo, si tras rey G2 intentas caballo C6 directamente, pues ya no funciona, ¿no? Porque te meten F4, te cierran la diagonal, ya no te permiten ese alfil por G3 y ya podemos ver, ¿no? La diferencia de que no es lo mismo, ya se viene por ahí F5 y es peligrosísimo, ¿no? Incluso H5 también. Así que alfil A6 de Lenier, igual y este cambio de alfil es estratégicamente bueno, ¿no? Para el negro. Alfil por, caballo por, D por C5 y B por C5, ¿no? E4 aquí de Nepo y D4. Dama 4 de Nepomniachtchi, ya le mete presión aquí. Así que caballo C7 A para venirse a E6. Y ahora B4 aquí de Nepo, que ya es el error, ya tenía una ligera ventaja tras ese alfil A6 de Lenier. Mete este B4, ¿no? Y tras caballo C7 lo mejor era dama C4, evitando el D3 del negro, ¿no? Por ejemplo, tras el B4, Lenier regresa al favor y comete otro error, ¿no? Con caballo C6. Un poco mejor era ya meter este D3. Y pues el punto es impresionante, ¿no? Caballo F4, tocando el peón aquí. Y ahora caballo F6. Y si comes en D3, pues seguiría alfil por G3, ¿no? Y este es el punto, ¿no? Ahora te están tocando el caballo en D3 y además no puedes recapturar por ahí, ¿no? Esa es la idea del caballo F6. Y como te están luchando por el caballo, pues si retiras tu caballo H3, pues es una casilla bastante pasiva, ¿no? Te tienes que cambiar ya el caballo prácticamente en E6 y tras caballo por tendrías un peón pasado potentísimo, ¿no? Ya en la casilla de 3 y es por eso, ¿no? Que esto era mejor, ¿no? El D3 por ahí de Lenier. Hace caballo C6 Lenier y B por C5, alfil por C5 y torre F de 1. Ya metiendo rayos X contra la dama por ahí. Torre B8 para intentar activar la torre. Y alfil C3 ya intentando por ahí la clavada sobre la dama B6. Y alfil A1, ¿no? Nepo decide no comer en D4. Es verdad que ya podía comer en D4. Pero la posición se hubiera simplificado bastante, ¿no? Cosa que a Nepo no le conviene. Él quiere ganar a toda costa para asegurar su pase a la siguiente ronda. Por ejemplo, aquí seguiría caballo por, alfil por y tienes que comer de dama, ya que si comes por ejemplo de torre seguiría caballo E6, ¿no? Y te meten un caballazo en F4 donde te van a dejar completamente perdido, ¿no? Así que tienes que comer prácticamente ya de dama, aquí cambiaría damas Lenier y seguiría torre B2, ¿no? Ya recuperas tu peón que habías perdido en A2 y es una posición bastante igualada. Por eso es que Nepo hace alfil A1, quiere mantener todas las piezas que se puedan, ¿no? En el tablero para intentar por ahí ganarle a Lenier, ¿no? Pero parece que lo está subestimando un poco, ¿no? A Lenier Domínguez. Lenier ahora sí ya defiende su peón en D4 y torre D3 para doblar torres en la columna D. Dama B7
y torre cd1, ya dobla torres por ahí en la columna. Y alfil b6, ¿no? Aquí de Lenier. Lenier dice, ¿sabes qué? No puedes comer en d4 porque tras dama b7 si comes en d4 te metes este caballo f4 jaque, ¿no? Así que nunca vas a poder comer en d4. Y por eso es que hace alfil b6, simplemente Lenier estabiliza su alfil en una casilla muy segura y dama b4 aquí de Nepomniachtchi, dama 6, mete presión aquí y dama 3, ¿no? Ya defiende ese peón. Dama c4 de Lenier y f4 aquí. Dama c6, ya clavando por ahí ese peón. Dama c1, le busca el cambio de damas. Y dama b7 a través de Lenier, manteniendo la clavada. Rey h2 ya se quita de esa clavada. Y torre c8 le toca a la dama. Dama b2, mete más presión aquí sobre el peón en d4. Y dama c7. Ahora le mete quizás por aquí unos rayos X contra el caballo. También presión sobre el peón en f4. Torre c1 y dama b8. Mantiene la presión ahí. Así que torre f1 ya defiende su peón. Y alfil c7 más presión ahí sobre f4. Dama d2 y dama b5. Y aquí le mete este torre b3 Nepomniachtchi. La dama se retira a a6 y f5. Quizás ya es el error decisivo, ¿no? Por aquí de Nepo, que a la desesperada ya abre la diagonal, ¿no? Y caballo c5 aquí de Lenier, ¿no? Lenier aprovecha su oportunidad, mete este caballo c5 y además es un doble, ¿no? Vemos que esta clavada al hacer f5 abres la diagonal y ya entra en efecto esta clavada, ¿no? Y quizás por ahí subestimó un poco a Lenier, ¿no? Este Nepo, porque empezó a hacer jugadas por ahí subóptimas y la empieza a pagar ya un poco cara, ¿no? F por G6 y Lenier simplemente recaptura, dice, ¿sabes qué? Yo voy a comer aquí en G6, no pasa nada, estoy todavía tocando tu torre en B3 y tu peón en E4, ¿no? Vemos que si en vez de F por G6 hubiera hecho algo como caballo por B3, ya zampándose esa calidad, pues seguiría G por F7, ¿no? Rey G7 y A por B3. Y por ahí te meten un caballo en F5, quizás en algún momento, una vez que ya te quites de la clavada, obviamente, ¿no? Y el peón en F7 es potentísimo, no había ninguna necesidad de meterse en esta línea. Lenier con toda la calma CH por G6 y torre F3, ¿no? Aquí de Nepo. Caballo por E4, le mete presión ahí, además presión, ¿no? Aquí en la clavada. Dama B2, mete presión sobre el peón en D4 y alfil E5, ya lo defiende, sin más. Rey G2, ya se quita de la clavada y ahora sí come en G3 Lenier Domínguez. Caballo por y dama C6 le clava esa torre. El rey se quita G1 para evitar esa clavada. Y ahora torre B8 le toca a la dama. Dama F2 y dama D5, ¿no? Aquí de Lenier Domínguez, que ya es quizás un error. Por ahí quizás le pudo haber dado algunas chances por ahí a Nepomniachtchi. Tras dama F2 la mejor jugada era simplemente caballo D6. No puedes comer en F7 porque te meten torre F8, ¿no? Y si comes en F8, por ejemplo, tienes que hacer dama G2 para mantener la defensa sobre el caballo en G3 y seguiría torre por F1. Caballo por F1 es forzado porque te están metiendo presión ahí, así que seguiría dama B6 amenazando unas descubiertas. Rey H1 te quitas de las descubiertas y dama B1, ¿no? Aquí el peón pasado es poderosísimo, hay presión sobre el alfil en A1, sobre el caballo en F1 y si intentas algo como alfil B2 para defender tu alfil con la dama, sería caballo F4, tocas la dama por aquí, la dama está sobrecargada, intentando defender estas dos piezas, ¿no? Ya quedaría con una gran ventaja aquí el negro, ¿no? Por ejemplo, si te dan un jaque, metería rey H7 y tras otro jaque alfil G7. Y si dama F3 para que en caso de dama por B2 seguiría dama por F4, pues simplemente es caballo H5. Y tras dama G2 defendiendo todo el fil, seguiría D3 y ya coronaría prácticamente el peón, ¿no? Así que dama de 5, un ligero error por ahí de Lenier y es difícil, ¿no? Ya de criticar este dama de 5 porque le quedaban segundos a Lenier, ¿no? Prácticamente imposible que vea toda la línea. Así que dama de 5 y Nepo hacia H5, ¿no? Decide no comer en F7, que sí que era posible, pero quizás se simplificaba un poco más la posición
tras una jugada del estilo como caballo de 6 para meter un torre F8 y líneas similares a lo que ya vimos hace poco. Por ejemplo, si intentas algo como dama E1, sería caballo G7, ¿no? Y amenazas comer en G3 y meter un caballo G5, caballo F5, perdón, y la torre en F7 quedaría prácticamente atrapada, ¿no? Por ejemplo, si intentas comer en A7, sería torre 8, ¿no? Que es una posición ya muy peligrosa, ¿no? Estás amenazando algunas descubiertas y es que prácticamente no tienes jugadas aquí, es increíble, ¿no? Por ejemplo, si haces algo como torre 3, te meten alfil de 6, ¿no? Te tocan la torre, te tocan la dama y te tocan el caballo en G3, ¿no? Es impresionante, ¿no? Así que tras torre 8, la mejor jugada que tendrías que hacer es algo como dama E4, ¿no? Tendrías que cambiar damas, cosa que a Nepomniachtchi no le interesa, ¿no? Él sabe que tiene que ganar prácticamente a toda costa para asegurarse la clasificación a la siguiente ronda. Y nada más para ilustrar aquí rápidamente, tras torre 8 vamos a ver, para ver cuál es la amenaza, pues vamos a hacer una jugada cualquiera, ¿no? Como A3, pues la amenaza es torre B3, ¿no? Es un cañonazo aquí, le mete presión sobre el caballo en G3 y es increíble, ¿no? Que prácticamente no hay forma de defender el caballo, ¿no? Por ejemplo, si intentas algo como caballo E4, seguiría este bombazo con alfil H2. Y si comes en H2, te metería en torre por E4. Y ahora entran todas las torres por aquí en el ataque y el blanco quedaría completamente perdido. Por ejemplo, dama de 1, seguiría simplemente torre por H4, ¿no? Y quedarías completamente perdido aquí. Así que si intentas algo como dama F2, por ejemplo, seguiría dama E5 jaque, rey G1 y torre G4 jaque, rey H1 y torre H3 jaque, ¿no? Ya pierdes la partida, tienes que tapar de dama y te pegan mate aquí en H2, así que increíble, ¿no? Esta línea brutal que no va a encontrar Lenier nunca, ¿no? Con segundos en el reloj. H5 de Nepo, que se la juega de todas, tiene que, ¿no? Caballo E6, Lenier con toda la calma. Y dama de 2 aquí de Nepo, ¿no? Vemos que si hubiera intentado, no sé, comer en F7, seguiría caballo por G5, ¿no? Y te cazan la torre, ¿no? Increíblemente queda atrapada aquí la torre en F7. Así que dama de 2 de Nepo. Y de 3 ya avanza ese peón, ofrece el cambio de alfiles. Come en E5, dama por E5, H por G, F por G. Y torre 3, le mete presión ahí a la dama. Y la dama simplemente come en G5, ¿no? Vemos que hay una clavada, así que no puedes comer en E6. Torre 1 y caballo F4, ¿no? Amenazando por ahí quizás algún caballo E2 y zamparse ese caballo en G3. Además defiende su peón en D3. Rey H2 ya se quita de los temas por las clavadas y dama H4 jaque. Rey G1, caballo H3, rey G2 y caballo F4, ¿no? Aquí repite Lenier, él sabe que tiene una mejor posición, pero lo que quiere es agregar más tiempo a su reloj. Como cada jugada le da 10 segundos, él simplemente repite 2 veces, pero no 3. Rey G1 y torre F8. Torre F1, caballo H3 jaque, el rey se viene a G2 y repite, ¿no? La posición, como les digo, para seguir ganando tiempo en el reloj y tener tiempo para pensar y meter un cañonazo ya por ahí, ¿no? Que defina. Caballo E2 jaque y caballo por E2. Aquí le mete torre por F1 Lenier, rey por, torre F8 jaque, te tienes que venir a la columna G porque si no, porque la dama, perdón, ya domina la casilla 1, rey G2 y te deja el mate, ¿no? Tras rey G2 simplemente torre F2, rey G1 y le pega aquí el mate Lenier Domínguez, ¿no? Vemos que si hubiera tras torre F8 si hubiera intentado como, no sé, como rey G1 seguiría dama F2 jaque y tras rey H1 importante jugada torre F3 y ya te están amenazando comer aquí, estás amenazando comer en, perdón, comer en E2, si quitas la torre te pegan torre H3 mate, así que prácticamente tienes que comer y tras dama por rey G1 sigue esta jugada, ¿no? D por E2, ¿no? Amenazas dama F1 y por ejemplo si intentas defender con dama E1, aquí quedas en Suxuan, es un Suxuan bastante hermoso, vamos a ver cómo tras G5 y por ejemplo si intentas A4 porque no te quedan más jugadas prácticamente, se diría G4, A5 y G3, ¿no? Y aquí ya podemos, bueno, todavía le queda A6, ¿no? Al negro y ahora sí ya podemos ver la posición de Suxuan, ¿no? Bastante porque la amenaza es dama F2, dama H2 mate
simplemente hacer rey F7 y a dónde te mueves. No puedes mover ninguna pieza, ¿no? Es impresionante aquí. ¿Cuál jugada puede hacer el blanco? Ninguna. Cualquiera que efectúe te meten dama F2, dama H2 mate y un Suxan hermoso, ¿no? Aquí al final en la partida. Y bueno amigos, pues hasta aquí el video, un partidón de Lenier Domínguez, espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, hasta la próxima.